Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. De verdad nos ayuda mucho. Emily, ese es mi nombre. No sé si decirlo en voz alta hace que sea más fácil de confesar, pero siento que le debo la verdad a mi voz. Tal vez también me la debo a mí misma. Nunca imaginé que sería el tipo de mujer que se sentaría a contar cómo arruinó su propio matrimonio y luego recogió los pedazos de formas que nadie esperaría. Pero aquí estoy contándote cada parte para que entiendas que nada es tan simple como buena esposa, mala esposa. A veces es solo una mujer solitaria mirándose al espejo, preguntándose en qué momento exacto desapareció. Me casé con Ryan cuando tenía 25 años, él tenía 28 y acababa de empezar su primer trabajo de verdad, uno que le pagaba lo suficiente como para pensar que podíamos construir una vida sin preocuparnos por las cuentas todo el tiempo. Lo amaba, de verdad que sí. Sé que la gente dice eso para justificar lo que hizo después, pero juro por cada noche sin dormir que he tenido desde entonces que lo amé más que a nada. Éramos jóvenes, optimistas, quizá un poco ingenuos, pero queríamos las mismas cosas. Una casa pequeña con jardín, cenas dominicales con la familia, viajes para los que ahorraríamos incluso si eso significaba comer fideos instantáneos durante un mes. Los primeros años fueron buenos, duros pero buenos. Alquilábamos un departamento estrecho con pintura descascarada y vecinos que peleaban tan fuerte que aprendimos a dormir en medio de los gritos. Compartíamos un baño diminuto, nos cepillábamos los dientes esquivándonos, nos reíamos cuando el agua se volvía helada en pleno invierno. También peleábamos por el dinero, por a quién le tocaba llamar al propietario, por cosas tontas que se sentían enormes cuando estábamos agotados. Pero siempre nos reconciliábamos. Siempre encontrábamos la forma de volver el uno al otro. Luego compramos la casa, recuerdo firmar los papeles, mis manos temblando como si hubiera corrido una maratón. Ryan me apretó la rodilla debajo de la mesa, su sonrisa diciendo: lo logramos. Esa casa se suponía que sería el comienzo de todo. Pintamos las paredes del dormitorio de amarillo porque leí en algún lado que el amarillo te hacía despertar más feliz. Plantamos rosales en el jardín delantero, peleamos contra las malas hierbas cada fin de semana, organizamos parrilladas donde se reunían sus amigos y reían recordando los días de la universidad mientras yo sacaba bandejas con bebidas tratando de ser la anfitriona perfecta. Pero la vida cambia en silencio, no con un gran trueno dramático, son cosas pequeñas. Ryan empezó a llegar a casa cada vez más tarde, siempre con la misma excusa: trabajo. Y era verdad, en su mayoría trabajaba duro, los ascensos trajeron horas más largas, más viajes. Dejaba la maleta junto a la puerta y se quedaba dormido en el sofá antes de que yo pudiera siquiera preguntarle cómo había ido su viaje. Al principio no lo culpé, necesitábamos el dinero, necesitábamos la seguridad. Él quería darme todo y yo quería creer que eso era suficiente. Me sentí sola, no hay una forma suave de decirlo. La casa se volvía más grande cuando él no estaba para llenarla con su voz. Las cenas se convirtieron en comer sola, empujando la comida en el plato mientras la televisión sonaba de fondo. Me uní a un club de lectura, luego lo dejé porque nadie leía realmente los libros, solo chismeaban y bebían vino. Empecé a pintar, me inscribí en yoga, hice voluntariado en el centro comunitario, pero nada de eso arregló el vacío que se instalaba en mi pecho cada noche cuando me metía en una cama fría y sola. Y entonces apareció Adam. Era un contratista que contratamos para arreglar una filtración en el sótano. Recuerdo abrir la puerta esa primera mañana y sentir tanta vergüenza por no haberme peinado aún. Sonrió y dijo: no se preocupe, señora, he visto cosas peores. Y se rió como si nos conociéramos de toda la vida. Era amable, cálido, fácil de hablar. Trabajaba mientras yo hacía café arriba y pronto se volvió un ritual. Subía por una taza, charlábamos sobre sus hijos, su exesposa, el clima, lo que fuera. Al principio se sentía inocente, dos personas pasando el tiempo, pero hablar se volvió quedarse más de la cuenta. Me preguntaba por Ryan, dónde estaba, a qué se dedicaba, cuándo volvería. No vi la trampa entonces, pensé que Adam solo estaba siendo educado. Tal vez lo fue al principio, tal vez vio la tristeza en mis ojos que yo me negaba a admitir, tal vez sabía exactamente cómo hurgar en ella.
No quiero poner excusas, podría decir que estaba vulnerable, podría decir que Adam era insistente, podría decir que no quise que pasara, pero la verdad es que tomé decisiones, elegí seguir hablando cuando sabía que no debía, elegí quedarme junto a las escaleras del sótano escuchándolo trabajar. Elegí responder a sus mensajes cuando de alguna manera consiguió mi número. No era amor. Necesito que sepas que no lo era. Era escape. Una hora robada aquí. Una sonrisa escondida allá. La adrenalina de sentirme deseada cuando hacía tanto que no me sentía así. Era patético, en realidad. Ahora lo veo. Pero cuando te estás ahogando en tu propia casa, te aferras a cualquier mano que prometa sacarte a flote, incluso si esa mano está sucia. No recuerdo cuándo cruzó la línea de una conversación inofensiva a algo peor. Tal vez la línea nunca estuvo ahí, tal vez yo misma la borré. Lo que sí recuerdo es la culpa constante que se me sentaba en el estómago como una piedra. Cada vez que Ryan llamaba para decir que llegaría tarde otra vez, yo le decía que estaba bien. Luego miraba a Adam y me odiaba por el diminuto destello de alivio que sentía. La aventura no duró mucho, unos meses quizá. No fue fuego artificiales ni pasión como lo pintan las películas. Fueron momentos robados que me dejaban vacía en cuanto terminaban. Adam no era mi alma gemela, ni siquiera era amable al final. Se volvió exigente, quería más, quería cosas que yo no estaba dispuesta a dar. Cuando intenté alejarme, me recordó lo fácil que sería para él contarle todo a Ryan. Lo dijo con tanta naturalidad como si estuviera comentando el clima. Ahí fue cuando empezó el miedo. Lo terminé. Le dije a Adam que se fuera, que no volviera nunca, que yo misma se lo diría a Ryan si hacía falta. Se rió en mi cara, dijo, no lo harás, no puedes. Y por un tiempo tuvo razón. Viví con miedo de mi propio secreto. Me quedaba despierta por la noche junto al cuerpo dormido de mi esposo y me preguntaba si me miraría de la misma forma si supiera la verdad. Pero los secretos no se quedan enterrados, se pudren, te envenenan desde dentro. Una tarde Ryan llegó a casa más temprano de lo habitual. Encontró un mensaje de Adam en mi teléfono. Nada explícito, solo lo suficiente para despertar preguntas. No gritó, no arrojó nada, solo me miró como si fuera alguien a quien nunca había conocido. Confesé todo esa noche, el sótano, el café, el tiempo robado. No me escondí detrás de excusas, no culpé a Ryan por trabajar demasiado, solo le dije que lo sentía una y otra vez como si eso pudiera deshacerlo. No dijo mucho, empacó una bolsa y se fue. Vi su auto desaparecer por la calle y supe que algo dentro de mí acababa de morir para siempre. Pensé que ese era el final. Pensé que viviría en esa casa vacía mirando las paredes amarillas del dormitorio burlarse de mí cada mañana. Pero lo que no sabía entonces era que el fin de mi matrimonio sería el comienzo de otra cosa, algo que nunca planeé, algo que nadie vio venir porque la misma soledad que me hizo débil estaba a punto de volverme despiadada. Adam creyó que podía arruinar mi vida y marcharse sin consecuencias. Ryan creyó que podía desaparecer y dejarme con toda la culpa. Ambos estaban a punto de aprender que la esposa callada a la que subestimaron era capaz de mucho más que llorar en su almohada por la noche. No sabía exactamente cómo lo haría todavía, pero sabía una cosa, no iba a quedarme rota. No iba a ser la historia triste que la gente susurraba en las fiestas. Si querían traición, les mostraría traición. Si querían consecuencias, yo misma las entregaría. Empecé por Adam, escarbé en cada pedazo de información que tenía, mensajes de texto, correos de voz, incluso recibos de trabajo que hizo en nuestro sótano. Descubrí cosas sobre él que ojalá no hubiera sabido. Descubrí a quién le debía dinero, qué hacía para ganar efectivo extra, con quién más se había acercado demasiado cuando sus maridos no estaban en casa. Y con cada secreto que destapaba, mi miedo se transformaba en otra cosa, poder. Al principio no se trataba de venganza. No del todo. Al principio era solo supervivencia. Si quería chantajearme, me aseguraría de que estuviera demasiado ocupado cubriendo sus propias huellas como para molestarme. Si quería arruinar mi vida, arruinaría la suya primero. Y con Ryan tampoco había terminado, no merecía lo que le hice, pero tampoco podía irse como si fuera completamente inocente. Me dejó sola en esa casa, la misma que construimos juntos mientras se escondía en casa de su hermano contándole a todos que yo era el monstruo. Ya estaba cansada de ser el monstruo del que susurraban. Si tenía que llevar esa corona, me aseguraría de que brillara tanto que nunca olvidaran quién se la había puesto.
Ahí empezó todo mi plan, mi guerra, mi venganza silenciosa que crecería y se volvería más ruidosa con cada secreto que sacara a la luz, porque si mi matrimonio había terminado, si mi vida ya era cenizas, entonces me aseguraría de que todos los que ayudaron a quemarla sintieran el fuego también. Prometo contarte exactamente cómo lo hice, cada mentira que dije, cada movimiento que hice, cada trampa que tendí, pero eso será más adelante. Por ahora solo sabe esto, ya no soy la misma mujer que abrió la puerta aquel día y sonrió al hombre que vino a arreglar una filtración. Ella se fue. Y la mujer que tomó su lugar está lista para hacer lo que sea necesario para que nadie vuelva a subestimarla jamás. Al día siguiente de que Ryan se fue, me senté en la sala mirando el lugar donde había estado su maleta. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, horas tal vez. El sol se puso y volvió a salir antes de que yo me moviera. Creo que esperaba que regresara, que cerrara la puerta de golpe, que gritara, que exigiera explicaciones, pero no lo hizo. Ni siquiera escribió. El silencio fue peor que cualquier discusión. Finalmente me levanté, me duché, froté mi piel hasta dejarla en carne viva como si pudiera lavar la traición. Preparé café que no bebí, alimenté al gato del vecino que solía colarse en nuestro jardín. Hice cosas normales para fingir que mi mundo no se estaba derrumbando. Pero cada segundo la voz de Adam resonaba en mi cabeza. No se lo dirás, no puedes. Tenía razón en una cosa, no se lo había dicho a Ryan lo suficientemente pronto, pero me subestimó en todo lo demás. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Adam nunca había tenido una llave, pero no confiaba en que no encontrara la manera de entrar. Luego bloqueé su número. Llamó desde otros, así que también los bloqueé. Pasó a los correos electrónicos. Guardé cada uno, las amenazas, las disculpas a medias, las promesas de arruinarme si no volvía con él. Creé una nueva carpeta en mi portátil y la llamé Seguro. El miedo se desvaneció más rápido de lo que esperaba. Tal vez fue el vacío de la casa lo que me dio espacio para pensar. Tal vez fue la rabia que empezó a arder cada vez que imaginaba a Adán riéndose de lo fácil que había sido engañarme. Dejé de sentir lástima por mí misma. Dejé de llorar, empecé a planear. Adam había cometido muchos errores conmigo, pero el mayor fue pensar que no contraatacaría. No sabía que mi padre me había enseñado a prestar atención, a escuchar cuando la gente cree que no estás escuchando. A recordar los pequeños detalles que se les escapan cuando se sienten demasiado cómodos. Mientras Adam trabajaba en mi sótano, aprendí cosas sobre él que jamás debió contarme. Sus trabajos extra, sus deudas de juego, las facturas falsas que usaba para cobrar de más a propietarios ingenuos. En ese momento solo parecía chisme. Ahora era munición. Empecé revisando mis archivos, todavía tenía el contrato original del trabajo del sótano, era descuidado, vago, el tipo de cosa que un propietario desesperado firma porque confía en el tipo que dice yo me encargo. Encontré cada pago que le había hecho. Algunos en efectivo, otros por Venmo, otros transferencias extrañas a la cuenta de su primo. Pensó que ocultar el rastro del dinero lo protegería, no contó con que yo guardara cada recibo. Llamé a mi amiga Laura, trabaja en un periódico local, nada glamoroso, pero lo suficiente como para saber cómo olfatear una historia. No le conté todo, solo lo suficiente para interesarla. Un contratista estafando a propietarios con reparaciones falsas. Dije sobre facturación, trabajos deficientes, intimidación. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que revisara su bandeja de entrada. No preguntó cómo las había conseguido. No me detuve ahí, presenté un informe ante la municipalidad, envié copias de mis recibos, fotos del trabajo inconcluso, capturas de pantalla de sus mensajes amenazándome con exponerme si no le pagaba más. Era arriesgado admitir mi papel en todo ese desastre, pero sabía que Adam no se arriesgaría a arrastrarme sin arrastrarse a sí mismo mucho peor. Luego rastreé a otras dos mujeres de las que le había oído hablar, se había jactado de ellas una vez cuando pensó que me parecería halagador no ser su única ama de casa solitaria, halagador no ser su única ama de casa solitaria. Las encontré en Facebook, les escribí con cuidado, una me ignoró, la otra Sandra no, había pasado por la misma pesadilla, distinta ciudad, misma historia, él también la había chantajeado, ella le había pagado para que desapareciera, no desapareció, solo pasó a mí. Sandra estaba furiosa, quería ayudar, también tenía mensajes antiguos, tenía extractos bancarios, fotos de su trabajo mal hecho en su casa. Juntas construimos un expediente lo suficientemente grueso como para enterrarlo.
Mientras todo esto pasaba, Ryan seguía ausente, no respondía a mis llamadas, envió un solo mensaje: necesito tiempo. Eso fue todo, se lo di. No tenía derecho a exigir nada, todavía no, pero lo vigilé de todos modos, no por celos, sino por estrategia. Estaba en casa de su hermano, tal como había supuesto. No se lo había contado a su padre, no se lo había contado a sus amigos. Me estaba protegiendo de alguna forma, o tal vez se protegía a sí mismo de la humillación. De cualquier modo, me convenía, cuanto menos ruido, mejor. Cuando el periódico publicó la historia, no esperaba fuegos artificiales, solo quería que Adam supiera que no era intocable, pero explotó mucho más de lo que imaginé. Resulta que había estafado a más que solo esposas solitarias. Había cobrado de más a ancianos, se había saltado permisos, tomado anticipos por trabajos que nunca terminó. Una vez que la historia salió, la ciudad no tuvo más opción que investigar. Sus llamadas se detuvieron de la noche a la mañana. El silencio fue una bendición. Pensé que tal vez eso sería suficiente, que quizá podría cerrar ese capítulo, barrer las cenizas y esperar a que Ryan volviera a casa. Pero lo curioso de la venganza es que una vez que la pruebas, empiezas a ver cuánto más puedes recuperar. Porque mientras Adam recibía exactamente lo que merecía, Ryan seguía ausente. Y cuanto más tiempo me sentaba sola en esa casa, más enojada me ponía. No con él por irse, eso me lo había ganado, sino por lo fácil que le resultó salir del desastre como si fuera una víctima inocente. Yo había hecho algo imperdonable, sí, pero él me había abandonado mucho antes de que Adam cruzara mi puerta. Él podía actuar como el esposo herido mientras yo quedaba marcada como la traidora. Así que hice lo que haría cualquier mujer sin nada que perder. Empecé a buscar las grietas en la máscara perfecta de Ryan. Revisé nuestras viejas cuentas, sus recibos de viaje, los puntos de hotel que nunca se molestó en ocultar. Encontré algunas cosas que no cuadraban, viajes que no coincidían con las fechas que me había dado, cargos por cenas en lugares a los que nunca me llevó. Al principio era algo mezquino, tal vez solo estaba entreteniendo clientes, pero luego encontré un nombre: Rachel. Un cargo por flores enviadas a una Rachel 2 ciudades más allá, una reserva de hotel a su nombre cargada a su tarjeta. No exploté, no grité, solo me quedé sentada ahí con la taza de café frío entre las manos y me di cuenta de que no era la única mentirosa en nuestro matrimonio. Curioso cómo se siente la traición cuando eres traicionada de vuelta. No excusaba lo que yo había hecho, pero hacía que se sintiera menos como una tragedia de un solo lado. Ambos éramos culpables, ambos estábamos rotos. La única diferencia era que yo ya no tenía nada que ocultar. Así que tomé una decisión, no iba a rogarle a Ryan que volviera a casa, no iba a esperar a que me perdonara mientras él escondía sus propios secretos tras puertas cerradas. Si nuestro matrimonio iba a arder limpio, sin ilusiones. Imprimí cada recibo, hice capturas de cada reserva de hotel, encontré las redes sociales de Rachel y conseguí lo suficiente para que el panorama quedara clarísimo. Luego hice algo que Ryan nunca esperó, lo llamé con calma, con educación, le dije que necesitábamos hablar cara a cara, le pedí que se encontrara conmigo en nuestra casa, el único lugar que había estado evitando como si estuviera maldito. Vino, por supuesto que vino, parecía cansado, más viejo de alguna manera, se sentó en la mesa de la cocina donde solíamos planear listas de compras y vacaciones. Puse los papeles frente a él, no lo negó, ni siquiera pareció sorprendido, solo suspiró y se frotó los ojos como si le hubiera provocado una migraña. Le conté todo sobre Adam, sobre las amenazas, sobre lo que había hecho para arruinarlo. Luego le mostré lo que había encontrado sobre Rachel. Por primera vez en meses fuimos honestos el uno con el otro. 2 personas sentadas en una casa llena de fantasmas, diciendo por fin verdades que habían enterrado durante años. No sé si esperaba que le suplicara otra oportunidad. No lo hice, le dije que podíamos dividir todo a la mitad, la casa, el dinero, el desastre que habíamos creado, o podíamos seguir casados, pero solo si ambos estábamos listos para quemarlo todo y reconstruirlo ladrillo por ladrillo, sin mentiras, sin secretos, sin seguir fingiendo. No respondió esa noche, se fue otra vez más callado que antes, pero no cerró la puerta de golpe, no dijo adiós. Y cuando miré alrededor de la casa, las paredes amarillas, la mesa vacía, el jardín delantero, me di cuenta de que ya no lo estaba esperando. Si volvía, bien, si no, también, porque aún tenía más por hacer. No había terminado de recuperar mi vida de cada hombre que creyó que podía definir quién era yo. Había enterrado a Adam. Ryan era el siguiente, no para destruirlo, sino para liberarme del hechizo bajo el que había estado todos esos años. Estaba lista para terminar con los secretos, pero no antes de acabar lo que había empezado. Dime cuando estés listo.
La última parte es de la que más orgullosa estoy, porque fue cuando dejé de ser la esposa de alguien, la tonta de alguien, el arrepentimiento de alguien, fue cuando volví a ser yo. Regresó una semana después, sin maleta, sin excusa, solo él parado en la puerta como un hombre que por fin me veía por quien era. No hablamos mucho, no prometimos arreglarlo todo de la noche a la mañana, solo acordamos empezar de nuevo con honestidad, dolorosamente, completamente. Adam había desaparecido, arruinado por sus propios juegos. Ryan y yo habíamos terminado de mentir, terminado de fingir, terminado de ser extraños bajo el mismo techo. Por primera vez en años me sentí libre, no porque ganara o perdiera, sino porque me reclamé a mí misma de todas las sombras que dejé crecer a mi alrededor. Esta es mi verdad ahora.